Mi nombre es Carmen, tengo 67 años y he vivido casi toda mi vida en el mismo lugar. Siempre he sido el tipo de mujer que aprende a aceptar. Desde joven me enseñaron que una mujer debe ser discreta, obediente y mantener la casa en orden. No me criaron para quejarme ni para hacer preguntas. Crecí creyendo que, si era una buena esposa, mi marido cuidaría de mí. Con esa idea acepté casarme con Alberto. Él era mucho mayor, ya tenía una vida estable, era respetado en la ciudad. Mis padres decían que había tenido suerte. Yo era demasiado joven para entender lo que estaba aceptando. Poco a poco, me fui adaptando a su rutina. Me levantaba temprano, preparaba el café, cuidaba la casa, lavaba la ropa, hacía la comida. Él salía temprano al taller y regresaba al final de la tarde. Se sentaba a la mesa, comía en silencio, veía televisión y se dormía. Durante años nuestra vida fue solo eso, sin viajes, sin hijos, sin planes. Él decía que los hijos eran un gasto, que serían una molestia. Yo asentí. No porque quisiera, sino porque no sabía qué responder. Siempre pensé que si era tranquila y comprensiva, él algún día sería más cariñoso. Pero eso nunca pasó. Mi hermana Elena era mi opuesto. Más joven, más guapa, más atrevida. Mientras yo siempre seguí las reglas, ella hacía lo que quería. Vivía sola, trabajaba fuera, se relacionaba con quien le apetecía. Cuando venía a visitarme, siempre me miraba con lástima. Decía que parecía una empleada en mi propia casa. Yo fingía que sus comentarios no me afectaban, pero en el fondo dolían. Y dolía aún más notar cómo cambiaba Alberto cuando ella estaba cerca. Con el tiempo, él empezó a sonreír más en sus visitas. Hacía bromas, iniciaba conversaciones, ofrecía vino. Y ella, claro, respondía. Reía fuerte, elogiaba la comida, se ofrecía a ayudar en la cocina. Se entendían como si yo no estuviera allí. Al principio pensé que era mi imaginación buscando problemas donde no los había, pero con los meses todo empezó a volverse más extraño. Las visitas de ella se hicieron más frecuentes y los viajes de él comenzaron a surgir de la nada. El primer viaje fue corto. Dijo que necesitaba recoger una pieza en Zaragoza. Salió temprano y regresó el mismo día. Luego vinieron otros. Valencia, Toledo, Madrid. Siempre con la misma historia. Un servicio urgente. Pero nunca traía nada. A veces ni siquiera explicaba bien el motivo. Solo decía que tenía que ir y regresaba como si nada hubiera pasado. Y yo, como siempre, no preguntaba. Me guardaba todo hasta que una mañana de sábado algo me inquietó de verdad. Dijo que saldría temprano, que tomaría la carretera antes del tráfico. Pero ese día noté que no llevó maleta, ni bolsa, ni siquiera una muda de ropa. Solo tomó las llaves del coche y salió por la puerta principal. Me quedé parada en la ventana. Cuando dobló la esquina, esperé unos minutos y caminé hasta la acera. Miré a ambos lados. Todo estaba en silencio. Entonces escuché la puerta trasera cerrarse. Corrí de vuelta. Miré por la cortina de la cocina. Era él. Regresaba a pie, como si hubiera olvidado algo. Pero no fue al dormitorio. Subió directo al cuarto de huéspedes, el cuarto que Elena siempre usaba. Mi corazón se aceleró. Subí despacio. Pegué la oreja a la puerta. Lo que escuché disipó cualquier duda. La voz de ella. Risas bajas, frases cortas, pasos y luego un silencio que lo decía todo. Bajé sin hacer ruido. Me senté en la cocina y esperé. Después de casi una hora, ambos bajaron. Fingieron que no pasaba nada. Él dijo que tuvo un problema con el coche. Ella dijo que vino a visitarme de sorpresa. Actuaron como si todo fuera normal. Y yo fingí que les creía. Esa noche dormí en el sofá. Dije que me dolía la espalda. Ellos durmieron en los cuartos de siempre. Pero a las 2 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Oí la puerta de su cuarto abrirse y luego la de nuestro cuarto cerrarse. El resto no necesitaba escucharlo. Al día siguiente, todo siguió igual. Él tomó café, salió como si fuera a trabajar. Ella se quedó en casa, diciendo que me ayudaría con la ropa. Durante el almuerzo, hicieron bromas juntos, recordaron historias antiguas, rieron como viejos amigos. Yo solo servía. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie notó que no comía. Empecé a observar todo con más atención. Él evitaba hablar de viajes delante de mí. Ella se ofrecía a dormir más veces en casa. Decía que era por mí. Cuando él viajaba, el teléfono de la casa no sonaba.
pero cuando regresaba, su móvil no paraba de recibir mensajes. Comencé a notar su ropa mezclada con la nuestra, un perfume diferente en la almohada, ropa interior en el cesto del baño, pequeños detalles que, por separado, podían pasar desapercibidos, pero juntos lo decían todo. Un día, él dijo que necesitaba ir a Sevilla, que estaría fuera 2 días. Ese mismo día, Elena apareció con una maleta. Dijo que se quedaría conmigo para que no me sintiera sola. Le dije que siempre era bienvenida. Preparé su cuarto. Al final de la noche, los vi susurrando en el balcón. Fingían hablar del taller. Yo solo observaba. Esa madrugada me despertó un ruido. Era el sonido de un vaso golpeando el fregadero. Me levanté despacio. Caminé hasta la cocina. La luz estaba apagada, pero había movimiento. Cuando me acerqué, los vi, de espaldas a mí, susurrando, riendo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él le pasó la mano por la espalda. Y allí, en la oscuridad de la cocina de mi casa, tuve la certeza que necesitaba. Ya no era solo sospecha, no era desconfianza, era un hecho. Estaban juntos, usaban mi casa, mi rutina, mi silencio, como protección. Pensaban que nunca se haría nada, pero lo que no sabían es que ya me estaba preparando. Desde hacía días, tal vez semanas, solo me faltaba decidir cómo y cuándo. Después de esa noche en la cocina, no tuve más dudas. Estaban juntos, dentro de mi casa, engañándome todos los días como si fuera ciega, como si fuera estúpida. Pero yo lo veía todo, cada mirada, cada gesto, cada mentira mal contada. Sin embargo, al contrario de lo que ellos imaginaban, no iba a hacer un escándalo, no iba a gritar, ni a irme de casa. Me quedaría allí, silenciosa, esperando el momento justo. Y ese momento no sería un grito, sería un corte limpio. Al día siguiente me levanté temprano y salí a la calle. Les dije que iba a comprar pan, pero fui directo a la notaría. Allí pedí una copia de un documento que había firmado años atrás, pero que ellos nunca supieron. La escritura de la casa, esa casa que mi padre compró para mí cuando aún era soltera, que estaba registrada solo a mi nombre. Cuando me casé con Alberto, él nunca pidió cambiar eso. Pensaba que no importaba, y yo tampoco lo mencioné nunca. Ahora, ese silencio sería mi fuerza. Regresé a casa como si nada hubiera pasado. Elena estaba en el sofá, descalza, viendo televisión como si fuera la dueña del lugar. Alberto llegó del trabajo y la saludó con un beso en la mejilla. Ya no disimulaban. Para cualquiera, aquello parecería inocente, pero yo sabía lo que significaba. Veía la intimidad en el roce, la forma en que él la miraba, y lo más absurdo era que estaban allí, frente a mí, como si todo fuera normal. Preparé la cena, los serví y me senté. Elena habló de un posible trabajo en otra ciudad. Alberto dijo que tal vez sería bueno que ella cambiara de aires. Yo seguí en silencio. Los observé hablar como si planearan un futuro sin mí. Pensaban que estaba apagada, vencida, sin fuerzas, pero dentro de mí todo estaba organizado. No tenía prisa, porque la prisa era de ellos. Esa noche fui al cuarto del fondo, donde guardábamos documentos antiguos. Tomé la carpeta con los papeles del matrimonio, facturas viejas, y allí estaba, el comprobante del banco, donde solo mi nombre figuraba como titular de la cuenta de la casa. Era una cuenta pequeña, pero estaba a mi nombre. Guardé todo en una carpeta nueva, la cerré con una goma elástica y la dejé bajo mi cama. Sabía que pronto la necesitaría. 2 días después, Alberto anunció que haría un viaje largo. Dijo que visitaría a un proveedor en Bilbao, que estaría fuera 5 días. Elena se ofreció a quedarse conmigo. Solo dije, claro. En el fondo sabía que él no iba a ningún lado, y que ella ya lo sabía. En cuanto salió, fui a su cuarto, y por primera vez en 40 años, revisé todo. Encontré recibos de hoteles, notas de restaurantes y un sobre con fotos antiguas. Él y Elena, en playas, en ciudades donde nunca estuve. Una con ella sentada en su regazo, otra con los dos, brindando con vino. Los dos sonriendo, como pareja. Fotos tomadas con calma, no eran encuentros fugaces. Era algo más antiguo de lo que pensaba, también más sucio. Me quedé allí, inmóvil, mirando esas imágenes. Y aunque no lloré, sentí una mezcla extraña de asco, vergüenza y desprecio. ¿Cómo pudieron hacer eso tanto tiempo dentro de mi casa? ¿Usando mi techo, mi comida, mi paciencia? ¿Cómo mi propia hermana fue capaz de acostarse en la cama de una mujer que siempre la acogió, que le dio todo cuando no tenía dónde quedarse? Elena era de las que siempre buscaban lo que querían, y por lo visto,
quiso lo que era mío. Esa noche, ella preparó la cena, insistió en servirme, elogió el plato como si fuera una invitada. Habló del viaje de Alberto, preguntó si quería llamarlo. Solo dije que no era necesario. Intentó mantener la charla ligera. Hablaba de programas de televisión, de las noticias, del tiempo. Yo solo respondía con sí o no. Cuando preguntó si estaba cansada, dije que solo estaba observando. En la madrugada, escuché pasos. La puerta principal se abrió. Él había regresado y subió directo a su cuarto. Los oí hablar bajo, como si estuvieran en otro mundo. Reí para mis adentros. Eso era lo mejor que podían hacer. Esconderse dentro de la casa de la víctima. Sentirse astutos por encontrarse a escondidas en un lugar que aún me pertenecía. Al día siguiente me levanté antes que ellos. Fui a la cocina, preparé café, serví 3 tazas. Me senté a la mesa y esperé. Elena bajó primero, en camisón, con el pelo recogido de cualquier manera. Me saludó como si nada hubiera pasado. Luego vino Alberto, con la misma cara de siempre. Dijo que regresó temprano porque el cliente canceló. Me preguntó si había dormido bien. Respondí, dormí, pero ahora estoy despierta. No entendieron. Se miraron, pero no dijeron nada. Desayunaron en silencio. Elena jugueteaba con el pan como si hubiera perdido el apetito. Alberto tomaba el café mirando por la ventana. Yo los observaba, sin rabia, sin prisa, solo observando, porque sabía que se acercaba el momento de actuar. Esa tarde salí de casa y fui al banco. Transferí el dinero de la cuenta de la casa a una nueva, a mi nombre, en otra sucursal. Retiré los documentos del cofre antiguo y los llevé a un abogado. Le expliqué todo, sin exagerar, sin drama. Dije solo que quería asegurar lo que era mío y que necesitaba preparar un nuevo registro de propiedad. Me escuchó con atención, revisó los documentos y me aseguró que, legalmente, la casa era toda mía, que si quería podía sacarlos de allí con una orden simple, pero no quería apresurarme. Quería que se sintieran seguros hasta el último minuto. Y lo estaban. Elena comenzó a usar su coche, a salir sola por las tardes. Alberto ya no escondía las llamadas. Los dos dejaron de disimular. Era como si estuvieran preparando el terreno para alejarme de una vez. No sabían que el terreno ya tenía dueña. Estaban tan seguros de su astucia que comenzaron a relajarse. Ya no se preocupaban por ocultar nada. Elena recorría la casa con libertad. Abría mis armarios, revolvía mis cajones, usaba mi ropa. Una vez encontré una blusa mía en su cuarto. Dijo que solo la tomó prestada porque la encontró cómoda. Alberto comenzó a guardar ropa en el mismo cuarto. Dijo que era más práctico, que la suya ya estaba vieja. Hacían los cambios poco a poco, como si no me diera cuenta, como si yo fuera una figurante en mi propia casa. Pero yo lo veía todo, cada paso, cada intento de apartarme de lo que era mío. Fingían ser amables, pero poco a poco comenzaron a tratarme como una carga. Si dejaba una luz encendida, él se quejaba del gasto. Si dejaba una olla en la estufa, ella decía que el olor subía al cuarto. Llegué a escuchar que él decía que tal vez sería mejor que viviera con una prima mía que estaba viuda. Elena completó diciendo que quizá me sentiría menos sola allí, como si me hicieran un favor. Me quedé callada, como siempre, pero por dentro, cada palabra suya se acumulaba. No gritaba, no respondía, no lloraba, pero anotaba todo mentalmente. Cada comentario cruel, cada mirada de desprecio, confirmaba que estaba en lo correcto al preparar el golpe. Ellos estaban demasiado ocupados, riéndose a mis espaldas, pero no sabían lo que hacía fuera de casa. Cada tarde, cuando decía que iba al mercado, pasaba por la notaría, el banco o la oficina del abogado. Después de organizar todo lo necesario, pedí al abogado que preparara un documento notificando que yo era la única propietaria del inmueble. También preparó una notificación de desalojo, pero pedí que no la entregara aún. Quería más. Quería que sintieran que habían ganado. Quería que creyeran que estaba derrotada. Cuanto más seguros estuvieran, mayor sería el impacto. Una tarde cualquiera, Alberto llegó con una propuesta. Dijo que lo había pensado mejor y que tal vez sería bueno vender la casa, que todos podríamos empezar una nueva vida en otro lugar. Elena sonrió y dijo que ya estaba buscando apartamentos. Quería uno con balcón, vista a la calle y armarios empotrados. Solo escuché. Fingí estar sorprendida. Alberto me dijo que, si aceptaba, él se encargaría de todo, que no tendría que preocuparme. Asentí como quien está confundida y pregunté si podía pensarlo. Esa noche los oí hablar en el cuarto. Reían,
Susurraban. Hablaban de lo bueno que será empezar de cero. Ella dijo que finalmente tendría una casa de verdad. Él dijo que ahora todo sería diferente. No sabían que cada frase suya solo me hacía estar más segura de que estaban a punto de caer. 2 días después, los llamé para una charla. Preparé café, puse las tazas en la mesa y esperé. Cuando se sentaron, entregué la carpeta con los documentos. Alberto la abrió con desconfianza. Elena miraba de reojo. Él leyó en silencio. Pasó una página, luego otra. Cuando llegó a la parte donde estaba la escritura a mi nombre, frunció el ceño. Elena la tomó de su mano y empezó a leer. El silencio de ambos fue el mejor momento de ese día. Dije con calma que la casa era mía desde antes del matrimonio, que mi padre la había puesto a mi nombre cuando aún era soltera y que nunca la transferí a nadie, que todo lo que habían hecho allí dentro fue sin mi consentimiento. Intentaron hablar al mismo tiempo. Él dijo que era imposible. Ella dijo que no era justo. Me levanté y puse sobre la mesa la notificación firmada por el abogado. Tenían 15 días para irse. Elena se levantó de la silla y empezó a gritar. Dijo que era una ingrata, que estaba tirando todo por la borda. Alberto se quedó callado. Él entendió. Sabía que no había salida. Intentó argumentar. Dijo que podía perdonar, que podíamos empezar de cero, que todo era un error. Pero yo no estaba dispuesta a escuchar excusas. Había sido traicionada, humillada, usada, y ahora solo quería mi espacio de vuelta. Esa noche durmieron en silencio. Al día siguiente, él salió temprano. Ella se quedó. Intentó convencerme. Dijo que estaba actuando por rabia, que era algo pasajero. Intentó abrazarme. Me aparté. Dije solo que, después de todo, no quedaba más espacio para hablar. Me llamó vieja amargada. Dijo que terminaría sola. Respondí que sola ya estaba desde hacía años y que ahora, al menos, tendría paz. En los días siguientes, los vi moverse por la casa, preparando maletas poco a poco. Elena ya no hablaba conmigo. Alberto intentaba mantener las apariencias, pero yo veía que estaba agotado. Cuando llegó el plazo, ambos salieron con las últimas cajas. Ella se fue sin mirar atrás. Él me miró desde la puerta. Dijo solo, «Lo siento». Cerré la puerta sin responder. La casa quedó en silencio después de que se fueron. Pero era un silencio bueno, un silencio mío. Empecé a caminar por las habitaciones como si fuera la primera vez. Abrí las ventanas, quité las sábanas viejas, tiré lo que no era mío. Volví a cocinar solo para mí. Comí en la sala, sin prisa. Dormí en el dormitorio principal sin miedo a escuchar voces escondidas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mí. Los vecinos preguntaron qué pasó. Dije solo que ellos tomaron otros caminos. No di detalles. No necesitaba. La verdad estaba conmigo y no tenía que probarle nada a nadie. Después de que se fueron, la casa parecía otra. Las cosas estaban en el mismo lugar, pero el ambiente era diferente. Más ligero, más limpio. Podía caminar por las habitaciones sin escuchar susurros, sin oler el perfume de alguien que me engañaba, sin encontrar ropa que no era mía. Tardé unos días en darme cuenta de que ese silencio, esta vez, era libertad, no era vacío, era elección. Por primera vez, era yo quien decidía quién podía entrar y qué podía quedarse. Empecé a hacer pequeños cambios. Cambié las cortinas, limpié los armarios, moví los muebles del lugar. Tiré todo lo que me recordaba a ellos. Vasos, toallas, almohadas, hasta los platos que más usaban. No era venganza, era necesidad. Necesitaba sacar de la casa lo que ellos dejaron de podrido. Su suciedad no era solo física, era moral. Y para volver a vivir allí, necesitaba empezar de nuevo por mí. Algunas vecinas comenzaron a tocar el timbre. La curiosidad de la gente es mayor que el respeto. Una preguntó si me habían traicionado. Otra quiso saber si los demandaría. Respondí lo mínimo. No quería convertir mi historia en chisme. La humillación que viví no era un espectáculo. Era una herida, y las heridas se curan en silencio. Una mañana de miércoles, recibí una carta por correo. Era de Elena, no escrita a mano, sino impresa. Decía que lo sentía mucho, que pensó que estaba enamorada, pero ahora veía que solo fue una huida. Pedía perdón. Decía que quería recuperar a la hermana que perdió, que la culpa era de ambos, pero que ella se dejó llevar por un momento de debilidad. Miré ese papel por unos segundos. Luego lo doblé y lo guardé en un cajón.
no por cariño, sino para recordar, por si algún día pensara en dejarla volver. No respondí, ni pretendía. Había pasado la vida intentando mantener relaciones que no me respetaban. Ahora, lo que quería era distancia. Si ella me hubiera respetado como hermana, nunca habría cruzado ese límite. Y si él hubiera sido hombre de verdad, habría dicho la verdad en lugar de esconderse como cobarde. Días después, Alberto apareció. Tocó el timbre. Estaba más delgado. Parecía cansado. Preguntó si podía entrar. Lo dejé. Quería escuchar lo que tenía que decir, aunque ya sabía que no cambiaría nada. Se sentó a la mesa de la cocina, en el mismo lugar de siempre. Miró a su alrededor. Vio que todo estaba diferente. Preguntó si estaba bien. Respondí que estaba mejor. Se quedó callado un momento. Luego empezó a hablar. Dijo que no sabía lo que hacía, que extrañaba la rutina, la casa, la comida, hasta mi silencio, que pensó que la vida con Elena sería más ligera, pero pronto se dio cuenta de que no era amor, que ella era impulsiva, inestable y que peleaban por todo, que ella ya se había ido de la casa donde estaban y que ahora él estaba solo. Dijo que sentía vergüenza por lo que hizo, que se equivocó, que sabía que no merecía perdón, pero necesitaba decirlo. Lo escuché todo, sin interrumpir, sin responder. Terminó diciendo que, si algún día quería hablar, él estaría cerca. Se levantó, agradeció que lo escuchara y se fue. Cerré la puerta tras él y me quedé mirando al vacío unos minutos. No por nostalgia, sino por alivio. Ese hombre finalmente había dicho con palabras lo que hizo, algo que nunca imaginé que tendría el valor de escuchar. La semana siguiente comencé a hacer algo que nunca había hecho. Salí a caminar, sola, por la plaza, por las calles cercanas, por las ferias del barrio. Empecé a comprar flores, a cuidar el pequeño huerto que mi madre había comenzado en el patio trasero y al que nunca le di atención. Volví a escuchar música en la radio, no muy alta, pero suficiente para llenar el ambiente. Compré una manta nueva, una tetera eléctrica, una mecedora. Cosas pequeñas, pero que llevaban mi nombre. Cosas elegidas por mí, sin pensar si a él le gustarían o no. En una de esas caminatas, conocí a un señor de mi edad sentado en un banco de la plaza. Comenzamos a charlar, primero sobre el tiempo, luego sobre los cambios en la ciudad, los precios de las frutas, los autobuses que ahora tardaban demasiado. Se llamaba Ramón, viudo, jubilado, amable. Buena conversación, sin prisa, sin segundas intenciones, solo una buena charla. Después de eso comenzamos a vernos de vez en cuando. Nada planeado, pero cada vez que iba a la plaza, él estaba allí. Y si no estaba, me alegraba igual por haber salido de casa sin miedo. No era romance, era compañía, era ligereza. Y por primera vez en décadas, estaba cerca de alguien que no quería quitarme nada, que no me exigía nada, que no me juzgaba, que no me decía cómo debía ser. La vida, poco a poco, fue regresando. No como antes, sino de una manera nueva, solo mía. Una manera en la que podía respirar, pensar, comer, caminar y dormir en paz, sin necesitar pedir permiso. Elena nunca volvió a aparecer. Alberto envió un mensaje en Navidad, pero ni siquiera lo abrí. No había más espacio para ellos en mi vida. Lo que me quedaba ahora era cuidarme. La casa, la rutina, mis decisiones. Y eso ya era más de lo que tuve durante décadas. Ellos tomaron el tiempo que quisieron para quitarme todo, pero bastó una decisión para que yo lo sacara de mi vida para siempre. Y fue así, en silencio, sin peleas, sin escándalos, que volví a ser dueña de mi casa y de mí misma. Han pasado más de 7 meses desde el día en que Alberto y Elena salieron de esa casa. Desde entonces, la paz que encontré no es cualquier cosa, es una decisión. Cada día, cuando despierto y veo la mesa puesta solo con mi taza, recuerdo que no necesito servir a nadie más. Cuando camino por la casa y no escucho voces escondidas, ni pasos sigilosos tratando de no llamar la atención, sé que he ganado. No es una victoria ruidosa, es una conquista hecha con paciencia. Aún sueño con algunas escenas. A veces despierto recordando el rostro de Elena sonriendo como si nada pasara, de Alberto inventando otro viaje, mirándome a los ojos como si yo fuera un obstáculo insignificante. Pero los sueños no me desestabilizan, me recuerdan de dónde salí, me dan más certeza de que todo lo que hice fue necesario. Empecé a cuidarme. Después de tantos años dejando de lado hasta mi propio reflejo, compré ropa nueva, nada caro, solo prendas que me hacían sentir limpia, arreglada, viva. Me corté el pelo, comencé a usar una crema facial antes de dormir. Cosas simples que solo ganan valor cuando entiendes cuánto tiempo estuviste apagada. No para lucirme ante los demás, sino para volver a verme como alguien que importa,
Ramón seguía presente, con el mismo trato tranquilo. A veces me acompañaba a la feria, otras pasaba por mi casa con pan fresco y un periódico bajo el brazo. Nunca invadió, nunca me presionó, solo ofrecía compañía, y eso bastaba. No quería un reemplazo, no buscaba otro hombre para llenar el espacio del anterior. Solo quería a alguien que no mintiera, que no me quitara la calma que tanto me costó recuperar. Una tarde de viernes, recibí una visita inesperada. Un oficial de justicia. Me entregó un sobre y se fue. Lo abrí. Era una notificación. Alberto había presentado una solicitud de partición de bienes. Decía que, aunque la casa estaba a mi nombre, él tenía derecho a una parte del valor. Alegaba que vivió allí durante décadas, que ayudó a pagar las cuentas, que construyó parte de la estructura de la casa. Decía que necesitaba una compensación. Leí cada línea con calma. Doblé el papel, lo puse sobre la mesa y me senté. No lloré, no temblé, pero por dentro sentí la vieja indignación. Después de todo lo que hizo, ¿aún creía que tenía algún derecho? Después de engañarme, traicionarme, humillarme, ¿quería quitarme algo más? No era una sorpresa, era predecible. Personas como él nunca se van del todo. Siempre regresan intentando arrancar un pedazo más. Al día siguiente fui a la oficina del abogado. Llevé la notificación. La revisó con atención, cruzó los brazos y me miró con firmeza. Dijo que la casa era legalmente mía, que su nombre nunca apareció en ningún documento, que lo máximo que podría intentar era alegar unión estable, pero incluso eso sería difícil de probar, ya que teníamos cuentas separadas y ningún bien en conjunto. Me dijo que tenía dos opciones, ignorar o responder oficialmente diciendo que no había base legal para el pedido. Elegí la segunda. Pedí que respondiera de forma formal, clara, sin espacio para negociación. Mientras redactaba la respuesta, me quedé sentada en la sala de la oficina recordando todo lo que pasé, y me vino una certeza. Era exactamente por eso que nunca grité, nunca supliqué, porque al final, quien actúa con frialdad es quien tiene más posibilidades de ganar. Nunca quise venganza, pero no iba a permitir que me pasaran por encima otra vez. No por pena, no por cansancio, sino por justicia, por la mujer que fui durante tantos años, por la esposa que soportó en silencio, por la hermana que fue traicionada 2 veces, por la dueña de la casa que casi fue expulsada sin saberlo. En los días siguientes no hubo más noticias, ni llamadas, ni cartas nuevas. Ramón me preguntó si todo estaba bien. Le conté la verdad, sin adornos. Dije que Alberto quería quitarme hasta lo que no era suyo. Me escuchó con atención. Luego dijo: hay gente que solo vive de tomar de los demás, pero tú eres diferente. Tú construyes, y quien construye nunca pierde. Puede tardar, pero al final todo regresa a tus manos. Esas palabras se quedaron conmigo, porque sabía que eran ciertas. Desde el principio fui yo quien construyó esa casa. Fui yo quien lavó cada plato, barrió cada rincón, guardó cada moneda para pagar las cuentas. Alberto solo vivía allí. Era un huésped, y como todo huésped que se aprovecha demasiado, tarde o temprano es invitado a irse. Recibí la confirmación del abogado 2 semanas después. La respuesta oficial fue presentada y archivada. La solicitud de Alberto no tenía fundamento. El proceso estaba cerrado. Guardé los papeles en una carpeta nueva, con mi nombre en la portada, y escribí la fecha a mano. Cerrado, definitivo. La guardé en el cajón del armario de mi cuarto. No por apego, sino por memoria, para nunca olvidar que hasta las historias más sucias tienen un fin, y que, a veces, el fin es silencioso, pero efectivo. Ramón me invitó a cenar fuera un sábado por la noche. Escogió un restaurante sencillo, de comida casera. Nos sentamos cerca de la ventana. Conversamos como siempre. No mencionó el proceso, ni a Elena, ni a Alberto. Solo habló de cosas ligeras. Cuando regresamos, me dejó en la puerta. Me deseó buenas noches y dijo que estaba feliz de verme sonreír. Subí al dormitorio, me acosté y pensé en todo. En el comienzo de la historia, en el medio y ahora. No me sentía especial, no me veía como fuerte, pero me reconocía como alguien que aprendió a no aceptar lo que no merece. Y eso, para mí, ya lo era todo. Aunque todo se había resuelto, sabía que este tipo de historias nunca se borran completamente de la memoria. No es porque uno gane al final que todo se vuelve ligero. Hay cosas que no se eliminan, solo se aprende a convivir con ellas de otra manera. Lo que Alberto y Elena me hicieron no fue solo una traición de pareja, ni solo un romance oculto. Fue una serie de decisiones tomadas con frialdad. Sabían que estaban destruyendo la confianza de alguien que nunca les hizo daño. Y aún así, lo hicieron dentro de mi casa,
como si fuera normal. Después de la cena con Ramón, comencé a verlo más a menudo. No como un compromiso, sino como alguien que hacía bien estar cerca. Intercambiábamos ideas, recetas, noticias de la ciudad. A veces me ayudaba con pequeños arreglos en la casa. Otras veces, solo se sentaba conmigo en el balcón y permanecía en silencio. Yo ya no esperaba mucho de la vida, pero su presencia me hacía sentir que aún había espacio para cosas buenas, incluso después de todo. Fue un domingo cuando encontré un cuaderno viejo, guardado en el fondo del armario. Era de mi madre. Solía anotar recetas y frases simples del día a día. Leí algunas páginas. En una de ellas estaba escrito: quien espera en silencio ve más que quien grita con prisa. Cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo. Esa frase resumía todo lo que había vivido en los últimos años. Esperé, observé, actué en el momento justo y al final lo vi todo. Vi quién era quién y quién merecía quedarse. Con el paso de los meses hubo algunos cambios. Recibí una propuesta para vender la casa. Una pareja joven, recién casada, quería empezar su vida allí. Al principio dudé. Esa casa era donde todo había pasado. Cosas buenas, pero también las peores. Pero después de pensarlo mucho, entendí que ese lugar ya había cumplido su propósito para mí. No le debía nada más a esas paredes. No tenía nada más que demostrar. Hablé con Ramón. Me preguntó si quería mudarme por el dolor o por el deseo de empezar de nuevo. Dije que ambas cosas estaban mezcladas. No me presionó. Solo dijo que, si me iba, me ayudaría con la mudanza. Que no importaba dónde estuviera, mi paz iría conmigo. Acepté la propuesta. Fijé la fecha de la mudanza y pasé los últimos días en la casa despidiéndome en silencio. No como quien se lamenta, sino como quien cierra una puerta con dignidad. Caminé por los cuartos, toqué las paredes, miré por última vez desde la ventana de la cocina, la misma ventana donde vi a Alberto regresar de su supuesto viaje, donde todo empezó. Cerré las cortinas, trancé la puerta, entregué la llave a la nueva pareja. Ellos sonreían, llenos de planes. Solo les deseé que nunca pasaran por lo que yo viví allí. Me mudé a un apartamento pequeño pero cómodo. 2 habitaciones, un balcón, vista a un parque. Era todo lo que necesitaba, lo suficiente para mí, sin excesos, sin fantasmas. Ramón apareció al día siguiente con una bolsa de víveres y una radio portátil. Dijo que la música ayuda a llenar espacios nuevos. Puso la radio sobre la mesa y dejó sonando una emisora de música antigua. Mientras hablaba, yo miraba el lugar y pensaba que no imaginaba estar empezando de nuevo a los 67 años. Pero lo estaba, y estaba en paz. Alberto nunca más apareció. Ni escribió, ni llamó. Tal vez entendió que no había más espacio. Tal vez encontró a otra mujer para ocupar el lugar que dejé. No me importaba. Lo que él hacía con su vida ya no era asunto mío. Lo que me interesaba era lo que yo haría con la mía de ahora en adelante. Elena, según supe, se mudó otra vez. Nunca se quedó mucho tiempo en el mismo lugar. Era su forma de ser. No sé si buscaba algo o huía de algo. Solo sé que, si algún día vuelve a buscarme, no estaré disponible. No por rencor, sino por respeto a lo que me convertí después de todo. La persona que sobrevivió no abrirá más la puerta a quien entró solo para destruir. Con el tiempo, hice amistades en el nuevo edificio. 2 señoras del piso de arriba me invitaron a jugar cartas. Participé algunas veces. No era muy de salir, pero empecé a permitirme ciertas cosas. Una feria local, un café en la esquina, un paseo al aire libre. No necesitaba mucho, solo libertad. Ramón y yo seguimos en contacto, siempre con ligereza, sin exigencias, sin prisas. Era una compañía sin obligaciones. Con él aprendí que es posible convivir sin renunciar a mí misma, y eso, después de una vida entera haciendo lo contrario, es más valioso de lo que parece. Hubo una mañana en que desperté, preparé mi café, me senté en el balcón y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía mal. No por alguien, no por dolor, no por rencor. Simplemente estaba bien y entendí que ese estado de paz era el resultado de todas las decisiones difíciles que tomé. Cada silencio que mantuve, cada documento que firmé, cada no que dije en el momento justo. Miré al cielo, tomé un sorbo de café y pensé, lo que quedó de todo eso fue esto, la certeza de que sobreviví, no solo en el cuerpo, sino en la dignidad, en el valor, en la conciencia de que no le debo nada a nadie, que no fui yo quien traicionó, mintió o destruyó, y que, aún así, fui yo quien quedó en pie, sola, firme y con la cabeza en su lugar. Después de la mudanza, instalada en el nuevo apartamento, comencé a notar algo extraño. El dolor no desaparecía de un día para otro,
pero disminuía cada mañana. No era un alivio repentino, era como si el tiempo fuera limpiando el polvo de lo que pasó. Cuando caminaba por la sala y veía mis cosas organizadas a mi manera, sentía que, por fin, mi vida estaba en mis manos. Nadie tocaba donde no permitía, nadie invadía mis espacios, nadie fingía amarme mientras destruía todo a mis espaldas. Empecé a caminar más, salía casi todos los días por la mañana. Pasaba por la panadería, compraba pan fresco, cruzaba con vecinos que me saludaban con cortesía. Uno de ellos, don Andrés, vivía en el tercer piso. Un hombre educado, mayor, viudo. Le gustaba charlar en la entrada del edificio. Preguntaba si necesitaba algo, si todo estaba bien. No era invasivo, solo amable. Y eso, para alguien que pasó tanto tiempo siendo ignorada, ya marcaba la diferencia. Un día encontré un sobre debajo de la puerta, sin remitente. Dentro había una hoja con una frase corta. Tuviste más valentía que todos nosotros. Miré esa frase durante varios minutos. Me pregunté quién la habría enviado. No tenía idea, pero por primera vez sentí que alguien había entendido lo que hice. Tal vez alguien del edificio anterior o alguien que supo de la historia por terceros. No import engineer. Lo que importaba era saber que no era invisible, que mi decisión, aunque en silencio, había sido vista por alguien. Con el tiempo mi rutina se fue ajustando. Comencé a hacer caminatas por la tarde. Ramón seguía presente, sin exagerar. A veces pasaba solo para dejar frutas o una flor que encontró en el camino. Decía que no era un regalo, solo un recuerdo. En una de esas visitas, me preguntó si me sentía lista para visitar otro lugar. No era un viaje largo, solo un paseo a un pueblo cercano donde había una feria de artesanías. Acepté. Fuimos en autobús. Recorrimos los puestos, tomamos café, charlamos con los artesanos. No me sentía presionada. No era un compromiso. Era una salida ligera, con alguien que me respetaba. Regresamos al final de la tarde. En el camino de vuelta me dijo, ¿sabías que hay gente que espera toda la vida por la libertad y nunca la encuentra? Y tú encontraste la tuya cuando nadie lo esperaba. Esas palabras se quedaron conmigo, no porque me hicieran sentir especial, sino porque eran ciertas. Nadie apostaba por mí, ni Elena, ni Alberto, ni nadie en esa casa. Pensaban que aceptaría todo en silencio hasta el final, y si no hubiera sido por mí, tal vez lo habría hecho. Pero un día me cansé, cansada de fingir que no veía, de hacer el papel de tonta, de tratar como familia a quienes solo me usaban por conveniencia. Y ese día decidí cambiar todo, en silencio, con estrategia, sin avisar a nadie. Comencé a anotar mis gastos, a planear mis días, a organizar las próximas semanas. No era por control, era por gusto. Nunca tuve libertad para cuidar de mi propia vida. Ahora la tenía y no quería desperdiciarla. Dormía mejor, despertaba sin angustia, sin tener que adivinar qué pasaba en el piso de arriba, sin necesitar fingir que no escuchaba voces en horarios extraños. Mi casa, por pequeña que fuera, era un lugar limpio, no solo de suciedad, sino de mentiras. Una mañana recibí una llamada. Era de un número desconocido. Respondí con cautela. Era la esposa de un sobrino lejano. Dijo que había oído hablar de mí y que quería agradecerme. No por lo que hice con Alberto y Elena, sino por el ejemplo. Dijo que también vivía una relación sofocante, que también era ignorada en su propia casa y que, al conocer mi historia, entendió que podía cambiar. Eso me conmovió. No porque quisiera ser un modelo para alguien, sino porque me dio la certeza de que mi dolor sirvió para algo. Al mes siguiente me invitaron a hablar en una asociación de mujeres de la ciudad. Querían que contara mi experiencia. Me negué, no por miedo, sino porque no sentía que fuera mi función enseñar nada a nadie. Lo único que quería era vivir en paz. Solo eso. Quien quisiera escucharme, que mirara con atención cómo seguía adelante. Ramón comenzó a cenar conmigo los domingos. Traía algo sencillo y comíamos en el balcón. No hablábamos del pasado. No había espacio para eso. Un día me preguntó si aún pensaba en Elena. Respondí que a veces sí, pero que no era nostalgia. Era el recuerdo de lo que no se puede permitir de nuevo. Él entendió y cambió de tema. Eso me reconfortó. La gente que respeta nuestros límites es rara. Y después de todo lo que viví, aprendí a valorar el respeto más que cualquier muestra vacía de cariño. También recibí con el tiempo una carta del abogado diciendo que el proceso de Alberto había sido archivado de forma definitiva, sin posibilidad de apelación. Guardé la carta en una carpeta
como había hecho con las otras, y la almacené. Esa hoja era solo una confirmación más de lo que ya sabía. Cuando uno actúa correctamente, el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. Hubo una tarde en que me senté en la plaza con una señora que conocí en el edificio. Contó que su marido la cambió por una amiga de la familia. Lloraba mientras hablaba. No dije mucho, solo escuché. Al final me preguntó cómo logré soportar, y respondí con la única frase que me venía a la cabeza. No soporté, actué, en mi tiempo, sin avisar a nadie. Los días pasaban y me fui acostumbrando a la idea de que esa historia, por pesada que fuera, ya había llegado a su fin. No sabía si algún día dejaría de doler por completo, pero aprendí que el dolor ya no me dominaba. Despertaba temprano, preparaba mi café, salía a caminar, tenía mi rutina, mis tareas, mis decisiones, cosas simples, pero que me pertenecían. Y después de años viviendo alrededor de las decisiones de otros, eso era todo lo que quería. Ramón y yo manteníamos nuestra convivencia tranquila. No éramos una pareja en el sentido que a la gente le gusta etiquetar. No había promesas, no había obligaciones, era solo compañía. Él tenía la llave de mi puerta, pero solo la usaba cuando yo decía que podía. Teníamos nuestra forma de vivir. Y lo más importante, él nunca intentó tomar nada de mí. Nunca me miró con exigencias. Nunca me hizo sentir que le debía algo. Después de todo lo que viví, era exactamente lo que necesitaba. Un día, durante una visita a la feria, una mujer me reconoció. Dijo que era prima de una amiga de Elena. Empezó a hablar, dando rodeos, intentando sacar algo. Dijo que supo de todo el lío, que esas cosas son difíciles. La miré sin decir una palabra. Cuando terminó respondí solo. Ya pasó, y lo que no cuento nadie necesita saber. Di media vuelta y seguí caminando. Allí entendí, una vez más, que no todos quieren saber para entender. Algunos solo quieren saber para repetir. Llegué a casa y por primera vez en semanas sentí rabia de nuevo. No por la mujer, ni por la conversación, sino por todo lo que me hicieron. Por cuánto tuve que esconder para no ser llamada dramática. Por cuánto tragué para mantener la imagen de una familia unida. Porque cuando la traición ocurre dentro de tu casa, con tu propia sangre, la vergüenza parece ser tuya, incluso cuando eres la víctima. Y eso fue lo que tardé en entender. No debía avergonzarme. Ellos eran los que debían hacerlo. Esa misma noche, Ramón me trajo un sobre. Dijo que pasó por la biblioteca de la ciudad y tomó un libro que pensó que me gustaría. Dentro del sobre, además del libro, había una tarjeta sencilla con una frase escrita a mano. Ganaste sin necesidad de destruir a nadie. Miré eso por un tiempo y por primera vez, después de todo, me permití llorar. No de tristeza, sino porque entendí que alguien había visto lo que nadie nunca vio. Que mi silencio no fue debilidad, fue firmeza. Que mi calma no fue omisión, fue elección. Que mi espera no fue pasividad, fue preparación. A la semana siguiente recibí una llamada del banco. Era sobre una movimentación antigua en una cuenta a mi nombre. La cuenta que usaba cuando aún estaba casada. Me llamaron para confirmar algunos datos. Fui hasta allí y, durante la conversación, el gerente me dijo que encontraron un intento de transferencia hecho meses atrás, poco antes de que Alberto saliera de la casa. Un intento que fue bloqueado porque él no tenía autorización. Yo no sabía de eso. No tenía idea de que él aún intentó tocar lo que no era suyo hasta el último momento. Regresé a casa con el documento en las manos. Me senté en la silla de la cocina y lo leí con atención. Era como si, hasta el final, él hubiera creído que conseguiría algo. Como si mi calma fuera debilidad. Como si mi educación fuera permiso. Pero se estrelló, porque en ese momento todo ya estaba en mis manos. Todo lo que intentó tomar, yo ya lo había protegido. Porque aprendí que el silencio es útil, pero la preparación es lo que garantiza la victoria. Con el tiempo comencé a escribir en un cuaderno viejo, no una carta, no un diario, solo anotaciones, palabras sueltas, frases que me venían a la mente cuando recordaba algo. No era para publicar, ni para mostrar a nadie, era para mí, una forma de registrar lo que sentí sin necesidad de explicárselo a nadie. Escribí sobre el día en que los vi susurrando en la cocina, sobre la noche en que dormí en el sofá, fingiendo dolor de cabeza, sobre la vez que escuché la risa de mi hermana viniendo del cuarto de huéspedes. Eran pedazos de la historia que estaban guardados y que ahora soltaba en el papel, sin peso. Ramón nunca preguntó qué escribía. A veces veía el cuaderno sobre la mesa, pero nunca lo tocaba, solo respetaba. Y eso era lo que más me hacía bien, saber que podía existir sin ser interrumpida, que podía tener mis recuerdos
sin que alguien intentara reescribirlos. Porque una cosa que aprendí es que quien vivió el dolor tiene el derecho de decidir cómo va a ser recordado. Con el tiempo me fui sintiendo más ligera, no porque no perdoné, sino porque les quité el poder de afectarme. No me importaba si Elena contaba otra versión, si Alberto decía que intentó arreglarlo. No me interesaba lo que dijeran, porque yo sabía lo que vi, sabía lo que viví y sabía lo que soporté en silencio. Lo que quedó de todo eso fue una mujer que aprendió a defenderse sola, que perdió mucho, pero que reconstruyó lo suyo con dignidad. Por la noche, después de una cena sencilla, me senté en el balcón con una manta sobre los hombros y una taza de té. Ramón se sentó a mi lado. Nos quedamos en silencio un rato. Entonces dijo: ¿Alguna vez pensaste que podrías estar empezando a vivir ahora? Lo miré y respondí: no es que esté empezando ahora, es que ahora nadie más vive por mí. Han pasado más de un año desde que todo ocurrió. Comencé a darme cuenta de que el tiempo no borra las cosas, solo cambia el lugar donde se guardan dentro de nosotros. Lo que un día fue rabia, ahora era recuerdo. Lo que un día fue vergüenza, ahora era lección. Y lo que un día fue dolor, ahora era solo parte de mi historia. No olvidaba, pero ya no sangraba. La vida se volvió más simple, y eso era bueno. Ya no necesitaba caminar de puntillas, no necesitaba esperar a nadie para empezar a cenar. No necesitaba esconderme en mi propio sofá fingiendo dolor de cabeza para no escuchar lo que pasaba en el cuarto de al lado. Ahora mandaba en el tiempo de mi casa, de mi rutina, de mi silencio. Y ese silencio era mío. No era soledad, era elección. Ramón seguía viniendo los domingos. Nunca perdió su trato discreto. Nunca preguntaba de más. A veces traía flores, otras veces pan o algún dulce que él mismo intentaba preparar. Reía diciendo que aún estaba aprendiendo. Yo decía que todo estaba perfecto. No importaba el sabor, importaba el gesto, el respeto, el cuidado sin interés, la presencia sin exigencias. Fue en una tarde común, de esas en que el tiempo parece ir despacio, que recibí otra carta. Venía del interior, sin un remitente claro, pero por la letra la reconocí. Era de Elena. No era larga. Decía que sabía que no merecía perdón, pero que escribía porque necesitaba intentarlo, que se arrepentía todos los días, que no podía dormir bien, que había perdido todo, que sabía que destruyó el poco de familia que aún existía. Terminaba diciendo que me amaba, incluso después de todo lo que hizo, y que si algún día quería hablar con ella, estaría dispuesta a escuchar. Leí la carta sin prisa, la doblé y desdoblé. No sentí rabia, no sentí pena, no sentí ganas de responder. No porque guardara rencor, sino porque sabía que ciertas puentes, cuando se rompen, no están destinadas a reconstruirse. Ella tomó una decisión cuando cruzó la línea, y yo tomé la mía cuando cerré la puerta. Era así de simple. Guardé la carta en la misma carpeta donde estaban los otros documentos, las notificaciones, los papeles de la notaría. No por apego, sino porque también formaba parte de esa historia. Era otro capítulo. No se podía borrar, pero tampoco necesitaba ser reabierto. Esa misma semana, me invitaron a dar una entrevista en una radio local. Era sobre historias de mujeres que dieron la vuelta por encima. Me negué. No porque tuviera miedo de hablar, sino porque no quería transformar mi dolor en un escenario. Mi historia era mía. Quien quisiera entenderla, que lo hiciera como Ramón, sentarse a mi lado y escuchar en silencio, sin intentar cambiar el final, sin querer poner palabras en mi boca. Empecé a visitar un grupo pequeño que hacía lecturas en la biblioteca de la ciudad. Eran señoras y señores de mi edad. Leíamos juntos, discutíamos fragmentos, intercambiábamos impresiones. Nada formal, nada público. Solo personas que entendieron que la vida sigue, incluso después de haber sido atropellada. Un día, una de esas señoras me preguntó si tenía hijos. Respondí que no. Dijo que tal vez era mejor así, después de todo lo que pasé. Sonreí levemente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí lo que quiso decir. Tener hijos habría sido otra conexión con Alberto, otra raíz difícil de arrancar. Tal vez la vida supo lo que hacía cuando me dejó sin esa parte, y hoy lo agradecía. Una noche cualquiera, mientras organizaba algunas cosas en el armario, encontré una foto antigua. Era de mi boda. Yo, joven, con un vestido sencillo, la mirada algo perdida. Alberto, a mi lado, con esa misma expresión que tendría durante los años siguientes. Elena también estaba en la foto, de lado, sonriendo, sosteniendo una copa. La miré por unos segundos. Luego la puse en una caja, la cerré y la guardé en el fondo del armario. Era un retrato de un tiempo que ya no existía y que,
Para mí, no necesitaba ser recordado. Ahora mi vida era otra, con menos gente, menos ruido, menos preocupaciones, pero con más verdad. No tenía muchas cosas, pero todo lo que tenía era mío. Mi espacio, mi decisión, mi tranquilidad. Ya no dependía de nadie para saber si estaba en lo correcto. No necesitaba confirmar con nadie si podía o no hacer algo. Y eso, para alguien que pasó la vida pidiendo permiso, era libertad. Ramón me preguntó si pensaba en mudarme de ciudad, intentar algo nuevo. Respondí que no. Dije que, después de tanto tiempo luchando por encontrar paz, no quería empezar de nuevo. Solo quería disfrutar lo que ya tenía. Él entendió. Dijo que sentía lo mismo, que también estaba cansado de empezar de cero y que lo que importaba ahora era la ligereza, la sinceridad, la presencia. Estuve de acuerdo. Terminamos esa noche sentados en el balcón, mirando la calle vacía, con la radio sonando bajito. No hablamos mucho, pero sabíamos que ese silencio era lo que ambos habíamos buscado toda la vida. Han pasado algunos meses más. La vida ya había vuelto al ritmo que debería haber tenido desde el principio. Las mañanas eran tranquilas, los días más predecibles. No había más tropiezos causados por mentiras o sorpresas desagradables. La rutina simple para mí se convirtió en sinónimo de paz. Y aunque mucha gente pueda encontrarlo aburrido, quien pasó por lo que yo pasé entiende que es exactamente lo que se necesita después de tanto caos. Ramón ahora formaba parte de mis días, sin necesidad de anunciarlo. No llegó imponiendo su presencia, solo se quedó y fue quedándose con tacto, con respeto, con paciencia. No me exigía hablar del pasado, no me presionaba por respuestas, no preguntaba qué sentía aún por Elena o Alberto, solo me ofrecía el presente, y eso para mí era suficiente. Un día, mientras conversábamos en el patio, me dijo que encontraba mi casa muy bonita, no por ser grande ni por tener muebles modernos, sino porque tenía un aire de verdad, de historia. Dijo que era el tipo de lugar donde se siente que vivió una mujer fuerte. Sonreí, pero no respondí nada. Solo él sabía cuánto costó llegar hasta allí. Recibí otra carta. Esta vez no de Elena, ni de un abogado. Era de una vecina antigua. Contaba que mi madre estaba enferma, que estaba siendo cuidada por una sobrina. No sentí nada inmediato. Ni pena, ni rabia, ni prisa. Solo un vacío. Una parte de mí ya había entendido que ciertas heridas no se cierran, pero tampoco sangran más. Solo están ahí, silenciosas. Pasé 2 días pensando si debía visitar, pero terminé decidiendo que no. Ya había pasado gran parte de mi vida intentando buscar cariño, donde solo había exigencias. Respeto, donde solo había control. No iba a retroceder solo porque el tiempo pasó. Cada uno cosecha lo que siembra, y mi madre quiso cultivar distancia. Seguí mi vida con los pies en el suelo, sin romantizar el pasado y sin crear demasiadas expectativas con el futuro. Poco a poco, entendí que ese dolor, que por mucho tiempo me definía, ahora era solo un capítulo de mi historia. Las personas me miraban en la calle y veían a una mujer tranquila. Nadie imaginaba lo que había detrás de ese caminar sereno, pero no necesitaba que lo supieran. Eso era mío. Recibí una invitación de una antigua compañera de trabajo para participar en un encuentro con mujeres de mi edad que habían pasado por traiciones, abandonos o soledad. Agradecí, pero no fui. No porque lo encontrara malo, sino porque ya estaba cansada de hablar de lo que me dolió. Ahora quería hablar de lo que estaba construyendo, de todo lo que aún tenía por delante. Un día Ramón llegó con un sobre en las manos. Dijo que había conseguido adelantar un beneficio y que quería reformar el pequeño cuarto del fondo de la casa, donde ahora guardaba herramientas y objetos antiguos. Quería transformarlo en un espacio para leer o descansar. Me preguntó si estaba de acuerdo. Dije que sí, no porque él lo pidió, sino porque yo también lo quería. Y era bueno poder querer algo de nuevo, sin miedo. La reforma fue sencilla, pero llena de cuidado. Pintamos juntos, elegimos cada cosa con calma, y por más simple que fuera, sentía que estaba construyendo algo en paz por primera vez en la vida. No era amor de telenovela, ni historia de cine, era solo la vida siguiendo, del modo correcto, con la gente correcta al lado. Una tarde, me dijo que soñaba con conocer el mar, que nunca lo había visto. Conté que yo tampoco lo había visto de cerca, que lo más lejos que llegué fue una vez, de niña, en un paseo con la escuela, pero solo lo vi desde la carretera. Y allí, sentados en ese banco de madera que él mismo lijó, acordamos, aún iríamos juntos. No había fecha,
No había prisa, pero sabíamos que ese plan se haría realidad. La historia con Alberto y Elena no se olvidó, pero tampoco dirigía más mis días. Ellos hicieron sus elecciones y yo hice las mías. Y ahora, mirando todo lo que viví, puedo decir con firmeza, elegí bien, elegí salir, elegí callarme en el momento justo, elegí alejarme de quien no me respetaba y elegí no mirar atrás. No me arrepiento de nada, ni del tiempo que perdí, ni de las lágrimas que derramé. Todo sirvió para enseñarme que nadie tiene derecho a quitarte la paz, nadie tiene derecho a transformar tu casa en un campo de batalla, y nadie, por más cercano que sea, puede traicionar tu confianza sin consecuencias. Hoy, cuando me preguntan si alguna vez amé de verdad, respondo que sí, pero no me refiero a él, ni a ella, me refiero a mí, porque fue solo cuando todo se derrumbó que finalmente me puse en primer lugar, y eso nadie me lo quita más, y tal vez esa sea la parte más importante de todo lo que conté.